Buenas noches, pues vamos a estudiar el segundo libro de Samuel, capítulo 17, y les voy a pedir que me acompañen a orar para iniciar, para que sea Dios el que hable a nuestros corazones. Bendito Dios, te amamos y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Te rogamos, Padre, que tú hables a nuestro corazón. No queremos escuchar la voz de hombre, queremos escucharte a ti. Queremos que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón y podamos entender, Padre, tu palabra, podamos discernir lo que tú quieres para nosotros y pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para ponerlo por obra, para ser siervos fieles, hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el segundo capítulo de Samuel, vamos a ver dos situaciones que se presentan aquí. Hay dos personajes de los que se habla aquí que dieron consejo a Absalón, que fue Ahitofel y Husai, que también fueron consejeros del rey David. Pero resulta que Ahitofel, son nombres que no muy fáciles de que se aprenda uno, es un consejero que estuvo también trabajando con David. Sin embargo, cuando ve la oportunidad de pasarse con Absalón, de que Absalón está queriendo quitar el trono de su padre y lo logra, él se pasa del lado de Absalón. Y Husai quería continuar con David, pero David le dice, no, mejor regrésate. En los capítulos anteriores lo menciona. Le dice, no, mejor regrésate y si pasa algo, mejor me avisas o estorbe el consejo de Ahitofel. Porque lo que decía Ahitofel, eso se hacía, porque era un hombre, por lo que habla aquí la palabra, muy inteligente. Muy inteligente, y lo que le decía que se hiciera, lo que él decía, eso se hacía. Era como ley lo que él decía. Entonces, están en esta parte. Vamos a leer el capítulo y luego vamos a ir estudiando lo que nos enseña el Señor en esta noche por partes. Dice, se titula Consejos de Ahitofel y de Husai. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamen también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oiga dirá, el pueblo que sigue a Absalón no ha sido derrotado, que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se halle y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugia en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra.
Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Dios había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Dios hiciera venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envíen inmediatamente y den aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado. Y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron. Y dieron aviso al rey David, diciendo: levántense y dense prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra ustedes. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciera. Ni siquiera faltó uno que no pasara el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comieran, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y bueno, estamos viendo vamos a ver en este capítulo cómo a todos los que amamos a Dios, como dice en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto lo podemos ver, en esto podemos ver la soberanía de Dios. Dios está sobre todas las cosas. Aquí el mismo hijo de David, que fuera Absalón, se levantó en contra de su padre. Y yo imagino que debe haber sido un dolor tremendo para David ver que su propio hijo se levantó. Por eso es que él se va y no lo quiere enfrentar, ¿verdad? Porque era su hijo. Eso era muy doloroso, y David era un hombre valiente, era un hombre de guerra, fue un hombre que enfrentó un gigante. Sin embargo, aquí tener que enfrentar a su hijo, pues yo creo que eso lo desarmaba, eso lo debilitaba. Y bueno, vienen dos consejeros, ¿verdad? Uno que le dice a Absalón el consejo acertado, pero de Dios ya estaba, que iba a venir, ¿verdad?, el mal sobre Absalón, porque estaba actuando totalmente en contra de lo establecido por Dios. Y bueno, vamos a ver en la primer parte, del verso 1 al 4, cuando Ahitofel se pone a darle el consejo primero a Absalón. Y Ahitofel propone que él va a ir a matar a David, ¿verdad? Absalón se encuentra en el palacio, mientras su padre David está huyendo. Y David está en Hebrón con la tribu de Judá. Tristemente, Absalón no iba a descansar hasta acabar con la vida de su padre y así obtener posesión de todo el reino. ¿Y qué le dice a Ahinoam?
Ahitofel. Le dice que iba a juntar 12,000 hombres. David solo tenía 2,000 hombres. O sea que era un gran ejército para ir a buscar a David. Y dice Ahitofel, y yo voy a seguir a David, ¿verdad? Como lo menciona aquí en el verso 1. Voy a ir a seguir, me voy a levantar y voy a seguir a David. Y voy a acabar con su vida. Y lo voy a atemorizar. Y Ahitofel dijo, yo lo voy a matar. Y de verdad yo creo que David sí se encontraba cansado, débil, atemorizado. Y no sería difícil, yo creo, quitarle la vida, porque les digo, yo creo su ánimo muy mal, poniéndome yo en su lugar. Qué duro, qué difícil que un hijo se levante contra su padre. Y no nada más de no estoy de acuerdo, no me gusta, estoy enemistado, le dejo de hablar, sino el pensar que él que quería acabar con su vida. Estaba aquí Ahitofel buscando solo la vida de un hombre, porque Ahitofel sabía que Absalón quería matar a su padre. Entonces dice, pues mira, vamos y yo voy y mato a tu padre y ya todo el pueblo que se regrese contigo. Y esto nos recuerda algo de lo que vivió el Señor Jesucristo en Juan 11:50. Vamos a ver Juan 11:50, por favor. Cuando están haciendo un complot para matar a Jesús. Y dice aquí en el verso 50, ni piensen que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Tal como fue, ¿verdad? El Señor Jesús murió, no nada más por su pueblo y no nada más por los de ese tiempo, sino por toda la humanidad. Y algo parecido pasó David en ese momento. Ahitofel planeaba rodear a David y causar ese pánico para que el pueblo huyera y lo dejaran solo y ahí matarlo. Y que eso fuera rápido, que él quería que todo esto sucediera deprisa. Él estaba buscando su propia exaltación, porque estaba diciendo, ¿verdad? Él no dijo que alguien más vaya conmigo, sino fíjense cómo dice, vamos a ver unas palabras claves en los versos 1, 2 y 3. Dice, yo escogeré, en el verso 1. ¿Qué iba a escoger? 12,000 hombres. Y dice, y seguiré. ¿A quién iba a seguir? A David. Y luego en el verso 2, caeré. ¿Sobre quién iba a caer? Sobre David y sobre el pueblo. Y dice, y lo atemorizaré a David. Ahí mismo en el verso 2 dice, lo atemorizaré y todo el pueblo que está huirá. Y ahí mismo dice, y yo mataré al rey, ¿verdad? ¿Y qué dice en el verso 3? Y haré volver a ti al pueblo. O sea que ¿quién se iba a llevar los aplausos? Pues Ahitofel. Ahitofel se iba a llevar el crédito, los aplausos, se iba a robar cámara, ¿verdad? Pues yo hice todo, lo conseguí para Absalón y mira, aquí te lo traigo, aquí lo tienes. Pero también esto no pareció tan atractivo a Absalón porque Absalón era muy orgulloso. Y cómo iba a querer que le robaran, ¿verdad? Que le quitaran la atención y se lo dieran a otro. Él decía, no, pues yo me quiero llevar los aplausos porque pues yo voy a ser el rey y que toda la gloria sea para mí, ¿verdad? Y bueno, Ahitofel quería ver sufrir a David. En su corazón guardaba un gran rencor contra el rey y al final ahorita vamos a ver por qué Ahitofel le guardaba tanto rencor al rey que en cuanto vio la oportunidad dijo, pues es mi hora de vengarme. Por eso es que rápidamente en cuanto vio la oportunidad se unió a la rebelión de Absalón. Y pues claro que esto le pareció bien a Absalón y le pareció bien a los ancianos, estos dos consejeros del rey estuvieran ahí con él. Y bueno, el plan que le da a Ahitofel, ¿verdad? Le parecía perfecto. No representaba ningún riesgo para Absalón porque todo lo iban a hacer por él, ¿verdad? Lo iba a hacer Ahitofel. Y bueno,
vamos a ver cómo este Absalón estaba quebrantando el quinto mandamiento de los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí nos está diciendo el Señor: honra a tu padre y a tu madre. Y este joven no nada más no lo iba a honrar, sino hasta lo quería matar. Y vamos a ver qué dice Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es que Absalón estaba atentando contra un mandamiento importantísimo de Dios. Ningún mandamiento es más grande que otro. Solo que este es el primer mandamiento con promesa, como lo dice aquí en Efesios, ¿sí? Y dice: para que seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y como sabemos, en los capítulos siguientes, pues Absalón muere, porque lo que hizo fue muy grave delante de Dios, porque se levantó en contra de su padre. Porque la ambición de Absalón lo tenía hundido. Estaba ya, yo siento que ya lo único que él tenía en mente era: quiero el trono, y por ahí empezó, acuérdense, todo lo que hizo para ganarse el corazón del pueblo, y hablar mal del rey ahí en las puertas del reino, y diciéndoles: no hay quien te oiga, pero yo sí te oigo, y si yo fuera el rey, yo atendía tu necesidad. Y empezó a trabajar, empezó a voltear el pueblo en contra de David. Pero Dios estaba al tanto de todo, porque así puede ser que la gente lo haga en oculto, la gente lo haga en algún lugar donde: ay, aquí nadie me ve. No, nadie a lo mejor se da cuenta, a lo mejor nadie cree que tu corazón esté equivocado, pero Dios está al tanto de todo, ¿sí? Porque cuando un corazón se desvía de Dios, pues empieza a maquinar y a hacer cosas que a lo mejor nunca pensamos que íbamos a hacer. Porque este hombre, como vemos, no nada más estaba deshonrando a su padre, estaba atentando contra su vida. Y le urgía que muriera para decir: ya se murió mi padre, el trono es mío. Vamos a ver qué dice Proverbios 20:20. Dice: al que maldiga a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y yo creo que Absalón ya estaba en tinieblas, por eso ya no reaccionaba. Él decía: lo voy a hacer, y el que logre hacer esto, pues es lo que él estaba buscando. Así es que esto nos da una lección muy importante a nosotros. Debemos tener cuidado con la ambición, ¿sí? Nos puede cegar hasta el punto de hacer cosas inhumanas, abusar de personas más débiles, mentir, acusar. Eso es peligroso. Hay gente que con tal de lograr lo que quiere, como vemos aquí, Absalón estuvo dispuesto a quitarle la vida a su padre. Y ahora vamos a ver del verso 5 al 10. Vamos a regresar a 2 de Samuel, el capítulo 17, ahora vamos a ver del verso 5 al 10, donde Husai anula el consejo de Ahitofel. Y dice Absalón en el verso 5, ¿verdad? Llamen también a Husai. A él dijo: quiero ir también a ver qué tiene que decir Husai. Porque sabemos que este era el otro consejero, como dice aquí en el verso 5. Y dijo Absalón: llamen también ahora a Husai y Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Quería considerar, ¿verdad? Porque como les digo, con lo que iba a hacer Ahitofel, pues se iba a llevar los aplausos a Ahitofel, y como que eso no le agradaba mucho, aunque estaba dispuesto a quitarle la vida a su padre. Y luego Husai, pues era un amigo de David, y ahora también un espía, ¿verdad? Vamos a ver esto en unos capítulos antes, en segundo libro de Samuel, capítulo 15,
del verso 32 al 37. Dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasas conmigo, me serás carga, mas si vuelves a la ciudad y dices a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oigas. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Así es que aquí estaba Usai también como espía, ¿verdad? Para que no se cumpliera el consejo de Ahitofel, porque seguramente el rey David también se ha de haber dado cuenta que no era grato a los ojos de Ahitofel. Seguro se dio cuenta también de que algo tenía en contra de él, ¿verdad? Y por eso le dice, pues ten cuidado de lo que le diga a Absalón para que tú deshagas el consejo que él le dé. Y bueno, ¿cuál fue la misión de Usai? Pues entorpecer el consejo que le habían dado ya, que había recibido por Ahitofel, e informárselo a David. Esa era la misión. Y le dice, ¿verdad?, Absalón a Usai, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú, ¿verdad? Dice así, le llama a Usai y le dice, bueno, así dijo a Ahitofel, ¿tú qué dices? ¿Lo hacemos o no? Y bueno, aquí Usai tuvo que ser muy inteligente, muy prudente, porque si él inclinaba equivocadamente la balanza a favor de David, pues iba a dar cuenta que él estaba ahí, ¿verdad?, para estar a favor de David y no de él. Y bueno, Usai era usado por Dios para derrotar a Absalón. Vamos a ver lo que sucede en el verso 8 y 9, lo que le dice. Dice, y añadió Usai, primero le dice en el 7, no, el consejo de Ahitofel no es bueno, yo no te voy a decir otro, ¿verdad? Y le dice en el verso 8, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. ¿Eso era cierto? Sí, ¿verdad? Dice, y que están con amargura de ánimo. ¿Era cierto o no? También. Dice, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Yo no sé si sepan qué sucede cuando a una osa le quitan los cachorros. Muerte segura, ¿sí? Porque está furiosa y el que haya hecho esto, pues no va a quedar vivo, ¿sí? Se ponen, de por sí terrible, por lo menos en la tele lo puede uno ver, ¿verdad? Que son furiosas. Entonces imagina, le quitan los cachorros y olvídate, no alcanzas a correr. Dice, además tu padre es hombre de guerra. También era cierto. Dice, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayere en algunos de los tuyos, quien quiera que lo oiga dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. O sea, dice, si se enfrentan con David y alguno de los de él derrota a varios de los tuyos, pues van a decir, ya perdió Absalón. Entonces, aquí, al aconsejar, ¿verdad? Dice, y en el 10, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Y sabemos que también David tenía un grupo de hombres muy valientes, de verdad, impresionante, de hombres valientes que estaban dispuestos a dar la vida por el rey David. Estaban dispuestos a obedecer y hacer lo que él les pidiera. Y aquí yo creo que también esto es importante aprenderlo, porque estos hombres valientes eran leales a David. Como Usai, también era un hombre leal a David. Él quería seguirlo y le dice a David, no, mejor vete para allá y escuche el consejo. Y fue obediente y lo hizo. Y fue leal a David. Y entonces, ¿qué le aconseja del verso 11 al 13? Usai aconseja a Absalón y le dice, ¿verdad?, que en el verso 11 dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti,
desde Dan hasta Berseba. ¿Qué buscaba Husai con todo esto? Ganar tiempo. Ganar tiempo para alcanzar a avisarle a David de lo que estaba sucediendo y él alcanzar a pasar el Jordán con toda la gente que iba con él, para rescatar su vida y la de todos los que iban con David. Entonces, imagínate lo que iba a hacer, juntar toda la multitud desde Dan hasta Berseba, ¿sí? Y aquí dice, en multitud como la arena que está en la orilla del mar. O sea que organizar una cantidad así de gente, pues no es nada sencillo. Dice, y que tú en persona vayas a la batalla. Pues ahí o sea, le dio en el clavo, ¿verdad? Dios le dio las palabras precisas a Husai para que Absalón, pues dijera, no, claro, y yo voy a ir al frente. ¿Quién se iba a llevar ahora los aplausos? Pues Absalón, ¿verdad? ¿Y qué buscaba él? Pues que no, pues él, el fuerte, el que lo logró, ahora sí, él sí iba a ganar todo, ¿verdad? Ahí la fama y que el reconocimiento. Entonces, Husai apela, ¿verdad? Apela a esta ¿qué podemos decir? No es cualidad o defecto de este Absalón. Y el otro no dudó y dijo, no, pues sí, pero también vemos algo importante aquí, ¿verdad? Que Dios permite todo esto. Así es que Husai apeló al ego y al orgullo de Absalón. Así es que imagínense pues hasta cierto punto lo fácil que es que manipulen a alguien que está lleno de orgullo y que el ego lo tiene bien inflado, ¿verdad? Así es que acepta. Y vamos a ver en Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Bueno, del verso 12 al 13, a diferencia de Ahitofel que solo quería a David, Husai le dice que acabarán con todos los que estuvieran con Absalón, con David. Y luego en el verso 14, Absalón e Israel aceptan el consejo de Husai. Y Husai consiguió que la misión principal era entorpecer el consejo de Ahitofel y Dios le dio las palabras precisas para que así fuera. Porque ¿qué había ordenado Dios? ¿Qué había dicho Dios aquí? Vamos a ver. En el verso 14, dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Dios había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Dios hiciera venir el mal sobre Absalón. ¿Cuál mal? Pues el mal en el que se había metido Absalón por todo lo que hizo en contra de su padre. Porque ¿quién era el ungido de Dios ahora? David. Así es que Absalón no se había levantado contra David, sino contra Dios. Así es que Dios fue quien hizo, fíjense bien, estas tres cosas. Dios hizo que Husai fuera recibido por Absalón. Luego inspiró a Husai para hablar acertadamente, ¿verdad? Lo hizo sabiamente para que Absalón no se diera cuenta que estaba del lado de su padre. Y número 3, obró para que el consejo de Ahitofel fuera desechado. Fíjense bien, aunque nosotros no lo veamos, cuando estamos en una prueba fuerte, Dios sigue y seguirá estando en control de todo. Aunque no nos lo parezca, aunque se vea todo oscuro, aunque parezca que todo va en nuestra contra, Dios tiene todo bajo control. Solo hay que confiar en Él y en lo que Él nos ha prometido en su palabra. Nosotros tenemos que aprender de todo esto. Nosotros ahorita lo narramos, ¿verdad? Y decimos, ay, pues qué fácil, ¿verdad? A Ahitofel le dijeron que no, a Husai que sí. Ahí se estaban jugando la vida. Hay alguien que viera un traspié delante de un rey, era que se muera, mátenlo, sin más ni más, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Este hombre Husai era leal a este David. Y alcanza Husai, aquí vemos del verso 15 al 17, manda que le avisen a David, y los sacerdotes Sadoc y Abiatar, ellos fueron los encargados de regresar el arca cuando David huía.
Y ellos son también, como lo vimos en los versos donde habla de que Usai era amigo de David, cuando leímos ahorita en el capítulo 15, ¿verdad? Que ellos también estaban de acuerdo en quedarse para que a través de ellos y los hijos de ellos, de Sadoc y Abiatar, mandaran el aviso a David, ¿verdad? De que tenía que correr porque ya venía Absalón. Vamos a ver aquí en el verso 18. Dice, pero fueron vistos por un joven. O sea, ya estaba todo listo, todo parecía estar muy bien. Sin embargo, ¿verdad? En el verso 18 dice, pero fueron vistos los dos que iban, los hijos de los sacerdotes que iban a avisarle, los alcanza a ver uno de los de Absalón. Entonces dice uno, hijo, pero ¿y ahora qué va a pasar? Sin embargo, Dios tiene todo bajo control. Dice, el cual lo hizo saber a Absalón, sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. O sea, aun cuando todo parece estar perdido, Dios está en control y puede ayudarnos milagrosamente, ¿sí? Y aquí proveyó aún de unas personas en las cuales hallaron gracia y escondieron a estos dos, ¿verdad? Dice que tenían un pozo, se metieron al pozo, yo creo que no tenía agua porque pudieron meterse, le puso ahí una manta, ¿verdad? Encima, puso ahí grano que tenía, ¿verdad? Y nadie se dio cuenta que ahí estaban y todavía los fueron a buscar y esta mujer dijo, no, pues ya de aquí ya se fueron y ya no los buscaron más y alcanzaron a tiempo a avisarle a David y a todo el pueblo, los cuales alcanzaron a pasar el Jordán. Vamos a leer el verso 22. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciera. Ni siquiera faltó uno que no pasara el Jordán. Y vamos a ver aquí enseguida en el verso 23 lo que sucede con Ahitofel. Dice aquí en el verso 23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué pasaría aquí? Dice uno, bueno, ¿y por qué se puso tan mal por una vez que no le hicieron caso? ¿Por qué es que decide matarse, no? Como que se ve esto muy drástico, ¿no? ¿Cómo es que por esto decide irse, pone su casa en orden, hasta eso que fue ordenado, ¿verdad? Puso en orden su casa y se ahorcó? Pues seguramente estaba molesto porque no se le obedeció. Si era un hombre que siempre le hacían caso a todo lo que él decía. Dice, su orgullo fue herido al saber que Usai era mejor consejero que él. Porque al decir mejor el consejo de Usai que el tuyo, pues obviamente, ¿verdad? Se vio desplazado. También sabía Ahitofel que su consejo era bueno y que el consejo que Usai le estaba dando ahora a Absalón acabaría con Absalón, porque ¿quién iba a ir al frente de toda esta multitud? Pues Absalón, y ciertamente murió Absalón. Y luego David, al regresar, pues lo buscaría a él para vengarse, ¿sí? Y entonces va y se ahorca y muere. Y puede uno pensar que puede llevar a una persona a quitarse la vida y a este hombre en un momento, en una situación como esta que dices, bueno, no era para tanto, pues no le hicieron caso, a lo mejor va con el rey y ya se disculpa, igual lo dejan trabajar otra vez, qué sé yo, pero ¿cómo fue esto la gota que derrama el vaso y decide quitarse la vida? Fíjense bien, Ahitofel era gilonita y tenía un hijo que se llamaba Eliam. Aquí donde decimos que Ahitofel era gilonita está en 2 de Samuel 15:12. Y sí lo vamos a ver para que vean por qué es que odiaba o le tenía tanto resentimiento a David. Aquí en el capítulo 15, verso 12 dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita. ¿Sí? Ahí vemos que es gilonita. Ok, que era consejero de David, dice aquí. Y bueno, dice, tenía un hijo que se llamaba Eliam. Vamos a 2 de Samuel, ahora 23:34.
Dice aquí, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Ahitofel, gilonita. Aquí está mencionando que Ahitofel tiene un hijo que se llama Eliam. Y Eliam tenía una hija llamada Betsabé. Vamos aquí al mismo 2 de Samuel, capítulo 11, verso 3. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y David tomó a Betsabé, ¿verdad? David tomó a Betsabé, que era nieta, ¿de quién? De Ahitofel. Y es muy probable que Ahitofel no perdonara a David el haber destruido su hogar, haber matado al esposo de Betsabé. Y vivió con ese rencor en su corazón. Así es que por eso, en cuanto tuvo la oportunidad, pues quería tomar venganza. Pero ¿qué dice Dios? ¿Yo debo tomar la venganza por mi propia mano? No, Dios dice perdona. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Porque este hombre llega al momento de quitarse él mismo la vida. La amargura que se apoderó de Ahitofel terminó quitándole la vida. Y bueno, en Hebreos 12:15, vamos a ver qué dice Hebreos 12:15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es bien cierto. Quien deja que se llene su corazón de amargura, en primera ya no alcanza la gracia de Dios porque empieza a hacer lo malo. Y como está lleno de amargura, ya ni escucha ni redarguye al Espíritu Santo para que se ponga cuentas. Le brota esa raíz de amargura y empieza a estorbarle. Y mucha gente es estorbada, mucha gente es contaminada con alguien que tiene algo en su corazón y que no lo perdona. Porque si le hicieron a alguien, por ejemplo a Ahitofel, pues él se puso, ¿verdad? A lo mejor a decirlo a mucha gente, pero no lo resolvió, no decidió perdonar y contaminó a lo mejor también a otras personas. Del verso 17 al 19 de 2 de Samuel, vemos aquí en los últimos versos del capítulo 17, que vienen a darle, ¿verdad?, provisión. Vienen a darle una provisión muy grande para él y para el pueblo. Dice aquí en el 27, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comieran, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y vemos una vez más el cuidado de Dios por David y por su pueblo, porque Dios nos ha dicho, ¿verdad?, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y vemos que Dios es fiel. Y no importa lo que estemos pasando, Dios siempre tendrá cuidado de nosotros, siempre. A Dios nadie lo toma por sorpresa. No crean que viene el problema y empieza uno, ay Señor, mira fulanito lo que me está haciendo y mira lo que han dicho de mí, y que diga a Dios, ay qué barbaridad, ni cuenta me había dado. No, Dios ya lo sabía y Dios lo sabe todo. Y todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Si nosotros confiamos en Dios, guardamos nuestro corazón de todo odio y de todo rencor y dejamos a Dios actuar, nos vamos a dar cuenta de la poderosa mano de Dios a nuestro favor y que de todo nosotros vamos a aprender, porque lo que Dios busca en nosotros es que crezcamos y maduremos y aprendamos a confiar en Dios cualquiera que sean las circunstancias y tener pues esa atención especial
tener ese cuidado tan urgente de no dejar que nuestro corazón se llene de amargura, porque será un grave estorbo para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y al contrario de hacer el propósito de Dios, estaremos contaminando a mucha gente y haciendo muchos desórdenes que no agradan a Dios y lastimen a otros. Pues vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros y tú eres nuestro mejor consejero. Tú eres el único y verdadero, Señor, y tú eres nuestro mejor consejero porque tú no nada más ves el presente, también ves el futuro y tú nunca te equivocas, Señor. Antes que ir con nadie, lo mejor es ir a tus pies, es escuchar tu voz, porque tú, mi Dios, nos dirás lo que hay que hacer, lo perfecto delante de tus ojos para no fallarte. Te amamos, Padre, y te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.